Buenas tardes con todos. Les recibo el saludo del deporte del grupo 8 de física. A continuación, les voy a presentar nuestro informe final. Pero antes de eso, les presentaré a mi grupo. Conformado por Aaron Mendoza, mi persona Jorge Rivera, Fernando Gonzalo, Hernández Fernández y Gonzalo García Nicolás. Introducción. El movimiento rectilíneo uniforme lineal es un concepto fundamental de física que describe el desplazamiento de un objeto a velocidad constante en una línea recta. En este informe se aborda el detalle de lineal, incluyendo su característica y cómo calcular la velocidad, posición y aceleración. Además, se exploran aplicaciones prácticas de MRU, lineal en la vida cotidiana y en la investigación científica. El objetivo de ese informe es proporcionar una comprensión completa de este movimiento, resaltando su relevancia y aplicaciones en la física y en la vida cotidiana. Después de que mi compañero. Mi nombre es Fernando Hernández y yo les hablaré de los objetivos y de la importancia del estudio. Los objetivos. El movimiento rectilíneo uniforme lineal es un concepto fundamental en física que describe el movimiento de objetos que se desplazan en línea recta a una velocidad constante. Su objetivo es analizar cómo se mueve un objeto cuando su velocidad no cambia y su trayectoria es recta. El MRU se aplica en diversas situaciones, como el movimiento de un objeto en una carretera recta y plana, el vuelo de proyectiles en el aire o el desplazamiento de cohetes espaciales en una pista específica, entre otros ejemplos. Al estudiar el MRU, es posible calcular la posición, velocidad y aceleración de los objetos en cualquier momento, lo que permite realizar predicciones sobre sus movimientos futuros. Además, comprender el MRU es importante para comprender otros conceptos más complejos de física, como la cinemática y la dinámica. Importancia del estudio. El estudio del movimiento rectilíneo uniforme lineal es importante por diversas razones. En primer lugar, el MRU es un movimiento fundamental en física, que sirve como base para comprender otros movimientos más complejos, como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la ley de Newton del movimiento. Además, el MRU tiene aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, ya que muchos objetos se desplazan en línea recta a velocidad constante, como los vehículos en autopistas o una bicicleta en una carretera plana. El estudio del MRU permite comprender y predecir el movimiento de estos objetos en situaciones comunes. Otra razón es que el MRU se puede modelar matemáticamente, lo que implica que se pueden utilizar ecuaciones matemáticas para describir su comportamiento. Esto brinda la oportunidad de practicar habilidades matemáticas y aplicarlas en el contexto de la física. Por último, el conocimiento del MRU es relevante en la investigación científica, ya que muchos experimentos y mediciones se basan en el movimiento rectilíneo a velocidad constante. Por lo tanto, comprender el MRU es esencial para llevar a cabo y comprender adecuadamente los resultados de dichos experimentos. A continuación le doy paso a mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Mi nombre es Aaron Mendoza y voy a explicar la parte de estructuras. Como primer punto tenemos fundamento teórico. En el MRU es un tipo de movimiento que se da cuando un objeto se mueve en línea recta a una velocidad constante. Este tipo de movimiento es un caso particular de la cinemática, que es la rama de la física que se ocupa del estudio del movimiento de los cuerpos. Para entender más a fondo el MRU es importante conocer unos conceptos fundamentales, como es la posición, la velocidad y la aceleración. En posición tenemos que es la ubicación de un objeto en un momento específico en el espacio. En velocidad tenemos que es la tasa de cambio de la posición en el tiempo. Y en aceleración es la tasa de cambio de la velocidad en el tiempo. A partir de de estos tres conceptos se puede obtener ecuaciones del MRU. Por ejemplo, tenemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. O también tenemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, que se utiliza para calcular la velocidad promedio del objeto en un intervalo de tiempo específico. En el siguiente punto tenemos el tracker, que es el software gratuito y de código abierto que se utiliza para analizar y medir el movimiento de objetos en video. Este software es muy útil para analizar el movimiento del MRU, ya que permite medir la posición, la velocidad y la aceleración del objeto a lo largo del tiempo. Para utilizar el tracker en el análisis del MRU se puede seguir los siguientes pasos. Primero tenemos que cargar el video. En segundo punto tenemos que crear un punto de referencia.
En tercer punto tenemos que crear un objeto. En el cuarto tenemos que seleccionar los puntos. Y en el quinto tenemos que analizar los datos. El tracker también nos permite visualizar los datos en gráficas, a lo que facilita la interpretación y el análisis de los resultados. Además, el tracker es muy útil para realizar mediciones precisas y objetivas del movimiento de los objetos, lo que lo convierte en una herramienta muy útil para la enseñanza y el aprendizaje de la física. Como 2.2, tenemos movimientos que estudia el tracker. El tracker es una herramienta de análisis de movimiento que puede utilizarse para estudiar diferentes tipos de movimiento, como el MRU. En el MRU, el objeto se mueve en línea recta a una velocidad constante, lo que significa que su velocidad y posición varían linealmente en el tiempo. El tracker puede utilizarse para medir y analizar la posición y la velocidad del objeto en diferentes momentos del tiempo, lo que permite obtener información detallada sobre el movimiento. Algunos movimientos del tracker que puede estudiar el MRU incluyen la posición, que puede medir la posición del objeto en diferentes momentos del tiempo, la velocidad, que puede calcular la velocidad del objeto en cada momento del tiempo, y la aceleración, que la aceleración es cero, ya que la velocidad del objeto es constante. Sin embargo, el tracker puede mostrar que la aceleración es cercana a cero en la mayoría de los casos. En el siguiente punto tenemos el tema de estudio. En el MRU es una investigación de la física que se concentra en el movimiento de objetos que se mueven directamente a una velocidad constante. Este tipo de movimientos es una de las cosas más simples y básicas de la física, y es un concepto básico para comprender otros movimientos complejos. La investigación de MRU analiza conceptos como la posición, velocidad y la aceleración del objeto. La posición se refiere del objeto en un punto específico de la órbita, y la velocidad es la tasa de cambio de la posición dentro del tiempo. Por otro lado, la aceleración se refiere a la velocidad del tiempo y a la aceleración es cero en MRU. La investigación del MRU es importante porque proporciona una base sólida para comprender el concepto más avanzado de física, como un movimiento de línea recta acelerado uniforme y la ley de Newton. Muchos objetos también son útiles en la vida diaria porque se mueven linealmente a una velocidad constante, como vehículos que circulan en carreteras y bicicletas que se mueven a una velocidad constante en carreras planas. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la metodología. Como primer punto, sobre los materiales, equipos y software que hemos utilizado, ¿no? Para el desarrollo del video realizamos el estudio del MRU. Hemos utilizado diversos materiales y equipos con el objetivo de recopilar y analizar los datos necesarios. A continuación voy a detallar unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, para la captura de imágenes se empleó una cámara de celular. Utilizamos para grabar nuestro video dentro de las instalaciones de la universidad. Cabe mencionar que se seleccionó una cámara adecuada que pueda tomar suficientes fotogramas para que pueda analizar bien el tracker, ¿no? Con el fin de obtener mediciones precisas de la distancia recorrida por la pelota durante su caída, se utilizó una regla graduada, en este caso fue de 20 centímetros, ubicada verticalmente cerca de la trayectoria que la pelota recorrería con el fin de facilitar la medición dentro del tracker. Además, fue necesario contar con la colaboración de un compañero de equipo quien se encargó de sostener y soltar la pelota desde una posición establecida previamente, desempeñando un papel fundamental al proporcionar la acción necesaria para el inicio de la caída, permitiendo así registrar los datos pertinentes al experimento. Finalmente, para el análisis de los datos recopilados se utilizó el software del tracker, reconocido por su capacidad de rastrear objetos en videos y proporcionar mediciones precisas de movimiento. Como procedimiento, una vez que se completaron los pasos anteriores, el software tracker inició automáticamente el seguimiento del movimiento de la pelota en cada cuadro del video. De esta manera permitió registrar las coordenadas X y el tiempo, y medir el tiempo de la pelota en cada instante, ¿no? Lo que a su vez posibilitó la extracción de datos relevantes. Tras la finalización del seguimiento del movimiento, se procedió a exportar los datos recopilados desde el software tracker a un archivo de Excel con el fin de obtener la ecuación que describe el MRU de la pelota. Utilizando los datos de posición en función del tiempo, se ajustaron los parámetros necesarios para obtener una ecuación que represente de manera precisa el movimiento de la pelota durante la caída para poder así obtener lo que es la gravedad. Acá les voy a mostrar los datos obtenidos que hemos recopilado con nuestros compañeros.
Este fue la primera medición que hizo nuestro compañero Aarón Mendoza con el tracker. Como pueden ver, en todos los casos hemos colocado la regla, como expliqué, verticalmente al lado de la trayectoria que iba a utilizar la pelota que usamos y la medición que era de 20 centímetros, ¿no? Exactamente a la misma medida que la regla. Estos fueron los datos que le resultó. Igual acá el compañero Gonzalo Olaya. También se aprecia la misma medida de la regla porque es la misma regla, ¿no? Los datos que también mostró él, el compañero Jos Rivera igualmente. También los míos de quien les habla, Nicolás González, y del compañero Fernando Hernández también. Igualmente, acá estamos con los análisis de los datos, ¿no? Para hacer estos análisis de los datos, como ya explicamos anteriormente, lo único que hicimos fue tomar los datos a ver, ¿dónde se ve mejor? De la posición y el tiempo, ¿no? En este caso, exactamente del eje Y en la posición y el tiempo, ¿no? Ya que era una caída, por eso utilizamos el eje Y. Como pueden ver, tenemos aquí ordenado y lo único que hicimos en el Excel fue dar un gráfico de dispersión, ¿no? Que nos especificaba los puntos que hemos obtenido en base al tiempo, acá como pueden ver, y acá la posición. No, al revés, digo, el tiempo acá abajo porque va avanzando y la posición en Y, que como pueden ver es como que representa el movimiento que hizo la pelota, ¿no? Que empezó arriba y conforme iba avanzando el tiempo cada vez iba más hacia abajo. Esto nos dio una tendencia polinómica de grado 2, con lo cual las ecuaciones que nos salieron fueron cuadráticas, ¿no? Como pueden ver, sale un valor acompañado de x al cuadrado que representaría el tiempo que comparamos con la ecuación original del MRU para para poder así hallar la gravedad, ¿no? La cual sería, este valor que sale, representaría como la mitad de la aceleración, que en este caso sería la gravedad. Entonces, multiplicando este valor por 12, que posteriormente vamos a hallar la gravedad. Y acá tenemos los resultados de todos nuestros compañeros, ¿no? Todos hemos participado y ahora le voy a dar el pase a mi compañero para que les comente sobre el desarrollo. Bueno, en desarrollo. Una vez que el software tracker ha analizado el video, nos ha proporcionado datos relevantes como la posición de la pelota en diferentes momentos del tiempo. Para poder obtener la ecuación que describe el movimiento de la pelota, hemos exportado los datos obtenidos del tracker y los hemos transferido a una hoja de cálculo en Excel. En esta hemos utilizado la funcionalidad de gráficos y dispersión para representar los datos obtenidos. Podemos visualizar claramente la relación entre la posición de la pelota y el tiempo. A partir de esta representación gráfica, hemos realizado un análisis profundo y hemos utilizado las herramientas de ajuste de curvas disponibles en Excel para encontrar una ecuación que se ajuste adecuadamente a nuestros datos. Resultados. Como resultado de este ajuste, hemos obtenido la siguiente ecuación que describe el movimiento de la pelota en caída libre, la cual es la siguiente. Y igual a menos 4.5259x al cuadrado menos 0.5775x más 0.0205. Esta ecuación nos proporciona una comprensión matemática precisa del movimiento de la pelota, donde y representa la posición y x representa el tiempo. Además de la ecuación, hemos calculado el coeficiente de determinación, el cual es igual a 0.9993, lo que indica la variabilidad en la posición de la pelota en la ecuación obtenida. Estos resultados respaldan nuestras conclusiones sobre el movimiento rectilíneo uniforme y la caída libre de la pelota, y proporcionan una base sólida para nuestro informe. Dado que x representa el tiempo en nuestras ecuaciones, la constante que lo acompaña representó la mitad de la gravedad obtenida en nuestros respectivos experimentos, por lo que llegamos a estas gravedades: 13.0116, 6.6254, 6.06626, 15.54 y 9.0518. En conclusión, mediante el promedio de todos nuestros resultados, llegamos a una gravedad media de 10.05828 y en comparación con la gravedad teórica de 9.8 que utilizamos en clase,
obtuvimos un margen de error de 2,6355%. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado nuestra exposición y muchas gracias.